El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que está mandado ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarle la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy es de estos evangelios difíciles de entender, o más que de entender, también de poner en práctica, pero incluso de entender. Este Evangelio recuerda aquello que decían algunos: mira qué dice la Biblia, Dios no existe. Y en efecto, la Biblia dice Dios no existe. Pero lo que hacían estos era sacarlo de su contexto, decir las frases sueltas que se encuentran en la Biblia. Pero ¿qué decía el texto real? Decía: Dios no existe, dice el necio. Y de esta forma hacían decir a la Biblia aquello: Dios no existe, pero olvidaban que era una cita que lo que decía es que es lo que dice el necio, no lo que quiere decir la Biblia, ni mucho menos. Eso es lo mismo que encontramos con el Evangelio de hoy. Sabéis que está mandado ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. Y Jesús cambia este ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, si uno se coge las películas donde los guionistas de cristianos no tienen nada, a los cristianos siempre les hacen decir ojo por ojo, diente por diente, lo dice la Biblia y somos cristianos y lo cumplimos. Y dices, pues no habéis entendido nada. Precisamente Cristo nos dice no al ojo por ojo, diente por diente. Y eso, que el ojo por ojo, diente por diente, era la auténtica justicia en un sentido estrictamente distributivo, en un sentido muy humano y poco divino. ¿Qué quería decir ojo por ojo, diente por diente? Muy fácil. Si alguien te da un puñetazo y se carga tu ojo, no tienes derecho a matar a tu enemigo, solo a sacarle un ojo. Si alguien te ha dado un puñetazo y te hace saltar un diente, no puedes matar al hijo de tu enemigo, solo le puedes pagar con la misma moneda. Eso es justicia, no es venganza. La venganza sería: yo cojo y mato al que me ha hecho daño. Esa mentalidad muy del Antiguo Testamento y del principio del Antiguo Testamento era una medida para parar las injusticias y para parar las venganzas. Sin embargo, Jesús, cuando enseña a dos niveles: con las palabras y con los hechos. Y aquí hemos de ver qué es lo que hace Jesús cuando a él le pasa lo del ojo por ojo y diente por diente. Y aquí podemos coger dos ejemplos muy diferentes. El primer ejemplo es cuando a Jesús le dan una bofetada. Aquello de si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Jesús, cuando le dan una bofetada, no dice: bueno, qué bonito, dame otra. No se revuelve, no devuelve la bofetada, pero dice al soldado que se la da: oye, si he hecho algo mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? La auténtica justicia no es dejarse hacer daño, pero tampoco es volverse contra el que te pega, es buscar el bien. Sin embargo, hay otro momento en el que Jesús pone la otra mejilla, que es toda la cruz, la pasión y cruz, donde como cordero va a la muerte sin ni quejarse, sino que muere, pero aquello es morir de amor por nosotros, por nuestros pecados. Por eso estos textos de hoy no lo hemos de interpretar en sentido estrictamente literal. Si lo cogemos literalmente, entonces nos pasaría aquello que le pasaba a aquel de no sé qué película antigua, que era aquel que le pegaba en una mejilla y ponía la otra. Y una vez había puesto las dos mejillas, decía: ahora el Evangelio no dice nada más, y empezaba a dar mamporros a todo el mundo. Pues eso no es lo que el Evangelio nos quiere decir. ¿Dónde está el fondo de este Evangelio? El fondo es muy sencillo.
Hasta ahora, con el Antiguo Testamento, hay el sentido simplemente de justicia. Tú me das, yo te doy. ¿Dónde está el límite en hacerte el mismo mal que me hagas tú? No más, si no sería venganza. ¿Dónde está lo que Jesús pone en el auténtico sentido moral cristiano? Oye, el que te da es un hombre, es una persona. Con que es una persona, te has de poner en el lugar de la persona y buscar el bien. No simplemente ver el agravio que se hace hacia ti, sino darte cuenta de que es una persona la que hay delante e intentar aquello que se llama el amor al prójimo, intentar del mal sacar el bien. Y entonces no es simplemente un acto de justicia, yo tengo mis derechos y hago el mismo mal a los demás, sino intentar buscar el bien, aunque a veces no se dejan. Por eso se va poniendo aquel bien que se puede hacer a los demás. Y Jesús lo pone por exageración para que lo veamos, sabiendo que no siempre se puede hacer así, ni mucho menos, pero el sentido de fondo sí. Si no, fijaros en tanta gente que ve al pecador no como persona, sino solo como el pecado que hace. Así que merece todos los castigos. Aquí Jesús nos pide ver al pecador, una persona que peca. Y entonces ya no es simplemente castigar el pecado, sino buscar el bien a los ojos de Dios de aquel que peca. Por eso se puede entender lo que viene después. Al que te abofea en la mejilla, preséntale la otra. A quien te quiere poner pleito, dale también la capa. Al que te quiere quitar la túnica, a quien te requiera caminar 1 milla, camina 2. No es en el sentido de dejarte hacer cualquier cosa, sino de preocuparte por aquel que te hace el mal. Son esta forma muy oriental de exagerar las cosas para hacer cambiar la mentalidad, no ver simplemente el pecado del que te lo hace, sino ver la persona que hay detrás y buscar el bien a los ojos de Dios.